la interpelación debe dar también como resultado una nueva base para construir una política de Estado de desarrollo docente, que incluya precisamente la formación y capacitación permanente de maestros en un nivel que corresponda a los niveles de competencia y competitividad internacional. La ministra Martens recibió un ministerio con una escalada de conflictos en su fase temprana, en el que el diálogo hubiese sido el instrumento de solución. Sin embargo, es evidente que la ministra no solo carece de emoción social y capacidad para el diálogo, sino que cumple instrucciones del más alto nivel para aplicar decisiones absurdas, como las que plantea el Ministerio del Interior de aplicar una estrategia de acusación generalizada a los maestros como terroristas. Este tipo de decisiones contradictorias del gobierno han dilapidado el proceso de diálogo y han dado lugar a un enfrentamiento innecesario en todas las calles. Sobre el impacto de esta huelga, es necesario conocer cuáles serán las medidas para recuperar las clases escolares y, por otro lado, las medidas promotoras o punitivas con los que nuestros maestros que persisten en la huelga, porque consideran que sus demandas no han sido, colegas, efectivamente resueltas. Se requiere saber las medidas conjuntas adoptadas por el Gobierno nacional y los gobiernos regionales. Ayer se publicó el decreto de urgencia 011-2017 que contiene medidas económicas favorables a los maestros. Es necesario que exista también una explicación pública sobre sus alcances, no solamente una campaña mediática tan potente como la que han iniciado en los últimos días para su beneficio. Puede continuar, por favor. En todo caso, este decreto se expide después de muchos días de violencia, demostrando que la solución sí era posible, pero una burocracia insensible, desconectada de la realidad, divorciada de la realidad, que no conoce o que despacha desde un escritorio desconociendo la realidad de nuestro país, nos ha llevado hasta este extremo. Y es este nivel de gobierno, esta modalidad de gobierno, la que se viene imponiendo y la que definitivamente se ha impuesto en el Ministerio de Educación. La moción, señor presidente, contiene 40 preguntas que muy bien haría la ministra Martens en resolver positivamente para ser evaluada por el Congreso. Si no pasa, de acuerdo a la práctica parlamentaria, se tomarán las acciones punitivas que correspondan. Señor presidente, señores congresistas, asumiendo el rol de fiscalización y control político, solicito al Pleno aprobar esta moción para interpelar a la ministra de Educación, María. Gracias, congresista Bartra. Otro de los autores, congresista Quintanilla, por 2 minutos. Señor presidente, me pide una interrupción el congresista Edgar Ochoa y otra el congresista Richard Arce. Ya. Congresista Ochoa, tiene la primera interrupción. No hay debate. Presidente, después sustentaremos las razones después del debate. Sin embargo, sí quería señalar sobre lo que ha dicho el colega Belaunde. Este tema de los méritos y los títulos sí funciona y es importante que aquí se aclare, porque bajo la sombra de la maestría se pueden ocultar muchas cosas, como por ejemplo que la responsabilidad de evaluación del desempeño esté en una psicóloga, que la responsabilidad de la gestión descentralizada esté en una obstetra, que la responsabilidad de comunicaciones e informáticas esté en un ingeniero agrónoma. Pero bajo el título de las maestrías, dentro del Ministerio de Educación, presidente, se ha generado un caos en la gestión y por eso que yo celebro que efectivamente se identifiquen esas titulaciones, esas certificaciones para poder establecer bajo en manos de quién está el Ministerio de Educación, presidente. Muchas gracias. Congresista Arce, la segunda interrupción. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo saludar a la representación nacional. En realidad, señor presidente, el problema de los maestros ha llegado a un extremo donde el gobierno ha perdido el control en el manejo de esta movilización social, que debió haberse solucionado cuando estaba el problema en el Cusco. Lamentablemente se está llegando a extremos donde se está bloqueando a los maestros para que puedan regresar a los colegios porque justamente el Ejecutivo no está teniendo la capacidad para poder solucionar el problema.
Entonces, la interpelación es el camino para solucionar esta situación bastante complicada, bastante difícil, porque el Congreso de la República también tiene la responsabilidad, señor presidente, para poder intervenir y ayudar a solucionar el problema. Los niños no pueden seguir perdiendo más días de clase. Se va a llegar a más de 50 días de movilización social. Esto tiene que tener una solución y pasa justamente por la voluntad que tenga el Ejecutivo para poder atender de una vez por todas las justas demandas que tienen los maestros. Gracias, señor presidente. Congresista Quintanilla. Soy bastante breve, señor presidente. Lo que está en debate en el país no solo es la interpelación a la ministra Marilú Martens, está en debate una interpelación a toda la política educativa que se viene implementando desde hace varios años en el país. En primer lugar, todos que tenemos que estar de acuerdo que es objetivo nacional mejorar la calidad de la enseñanza. Y aquí, señor presidente, tenemos que decir, desde 1970 al 74, como ha informado la propia ministra, era el pico remunerativo de los trabajadores de educación, de los profesores. Y a la fecha hay realmente, señor presidente, un fracaso de esa política del maestro barato, del maestro que no se le da una remuneración adecuada a sus funciones. En segundo lugar, señor presidente, teniendo como objetivo nacional mejorar la calidad de la enseñanza, también debería el ministro y el gobierno señalar cuál es la política para llegar a cumplir el objetivo nacional desde 1902 en el Acuerdo Nacional de que se va a destinar el 6% del Producto Bruto Interno al sector de educación, lo cual implica lógicamente que tenemos que tener una recaudación tributaria por encima del 20%, si no es un objetivo imposible. Por otro lado, señor presidente, nosotros estamos sí porque se capacite y actualice a los profesores, incluso que pueda haber un momento dado, señor presidente, después de reiteradas evaluaciones desaprobadas de ser el caso, puedan ser reubicados en funciones y actividades administrativas y de auxiliar, señor presidente, para que no se siga deteriorando la educación. Y finalmente, señor presidente, nosotros estamos porque la ministra restablezca el diálogo y reciba a los dirigentes de los profesores en huelga. Señor presidente, más allá de las consideraciones que son o no legítimos que tienen una disputa. Puede culminar un minuto, por favor. Señor presidente, tiene que tenerse en cuenta que un conflicto de esta magnitud tiene que resolverse mediante el diálogo, la tolerancia y el trato directo, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista Alberto Quintanilla. Y el último orador por el lado de los proponentes, congresista Mauricio Mulder. De los 5 minutos como grupo parlamentario. Presidente, muchas gracias. Creo que en primer lugar tenemos que volver a enfatizar de una manera clara, precisa y sobre todo con la intención de que el Parlamento haga conocer su voz, que los procesos de interpelación, presidente, me han pedido una interrupción, pero le voy a rogar que la interrupción me la programe a la mitad de mi intervención para no romper mi esquema de ideas, presidente, el congresista Kenji Fujimori, en un minuto. La interpelación, presidente, es un proceso democrático que es prerrogativa de minorías. Solo el 15% de los parlamentarios puede interpelar a un ministro, estableciéndose criterios en el sentido de que la interactuación del diálogo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo es la parte medular y sustancial de toda democracia. Los ministros franceses concurren todas las semanas a dar cuenta ante el Parlamento francés. Los ministros ingleses, presidente, son parlamentarios y van y debaten en sus escaños. Los ministros españoles igual. Los secretarios de Estado en los Estados Unidos, una vez por semana van a las comisiones. Pero acá se pretende decir que una interpelación es un ejercicio de obstruccionismo. Ayer escuché a una periodista decir de hacerles perder el tiempo a los ministros, o sea, dar explicaciones en público ante la representación nacional del trabajo que están haciendo y de los gastos que están haciendo con el dinero de todos los peruanos. Para algunos peruanos
mal informados, es perder el tiempo. Y eso no lo podemos aceptar, presidente. La interpelación es un derecho fundamental de todo parlamento, si no, no fuera parlamento. Y los ministros tienen el deber fundamental de venir a explicar y a contestar las preguntas que les hace el Parlamento. Eso es democracia. Y así funciona hace 2000 años, presidente, y así como debe hacerse en nuestro país. Ese es el primer concepto. Le concedo la interrupción al congresista Kenji Fujimori, presidente. Cómo no. Congresista Kenji Fujimori, tiene usted la interrupción. Señor presidente, es muy lamentable los niveles de violencia a los que ha llegado el país durante esta huelga, exponiendo la vida de nuestros maestros y policías. Nadie está en contra de la interpelación, pero este no es el momento oportuno. Es un tema de institucionalidad y no podemos debilitar al Ministerio de Educación. Que primero solucionen la huelga y después podemos debatir la moción de interpelación. Señores congresistas, es un tema de sentido común. No podemos hacer cálculo político en base a la educación de nuestros niños. Muchas gracias. Puede continuar, señor congresista Mauricio Mulder. Bueno, presidente, al parecer el portazo que le han dado al que pidió ser mediador, ahora lo trae para acá, a ver si el Parlamento se paraliza y obtiene con eso alguito. Pero la verdad, presidente, es que el Parlamento no va a paralizar porque un parlamentario diga, me pongo de mediador. Lo segundo, presidente, es que justamente cuando las cosas ocurren con gravedad es cuando el Parlamento se tiene que interesar. O sea, ¿aquí qué queremos? Un Parlamento como las Cortes Versallescas. Mientras el país está en graves problemas, nosotros aquí debatimos sobre algún tema bizantino. Pues no hay que debatir los temas de fondo del país. Las calles están embulliendo, pero nosotros vamos a estar discutiendo sobre de qué color van a ser las pinturas que vamos a poner en las paredes. O sea, el pueblo quiere pan y nosotros les vamos a decir que coman tortas. O vamos a estar en las discusiones de Bizancio, justamente, cuando ya estaba por caer Constantinopla y estaban discutiendo los grandes filósofos sobre los temas filosofales. Al contrario, presidente. Justamente los parlamentos están para hacer las interpelaciones en los momentos álgidos, en los momentos difíciles. Lean la historia de la democracia. Churchill iba al Parlamento interpelado durante toda la Segunda Guerra Mundial y tuvo que enfrentar 5 mociones de censura en plena guerra. Porque tiene que explicar, pues. Esa es democracia, aunque pueda haber parecido en ese momento conveniente. Hitler se burlaba de eso. ¿Quién ganó esa guerra? La ganó la democracia. Entonces, presidente, esta democracia peruana tiene que actuar y tiene que hacer que el país vea las respuestas de la persona encargada de resolver el tema educativo en nuestro país y de resolver la huelga. Y si esta huelga no tiene solución, entonces sus respuestas serán evaluadas por el Parlamento. Esta es una interpelación que se va a dar todavía el 7 de septiembre, presidente, no es para mañana. El 7 de septiembre tiene tiempo suficiente el gobierno para resolver la huelga. A lo mejor podríamos hasta conceder que está ya en camino de solución. Porque hay que saludar que el decreto de urgencia que ha sacado el gobierno el día de ayer resume de una manera clara más o menos lo que se está planteando. Diríamos que gran parte de lo demandado ya está ahí. Claro, se ha hecho por la vía unilateral de sacar un decreto de urgencia, no por la vía de una negociación colectiva, que es lo que señala cualquier Estado democrático. Que son personas vinculadas al Movadef, soy el primero en haberlo dicho. Que son personas que están adscritas a un libreto de carácter radical, sin duda alguna. Pero la política también supone desenvolverse en función de la realidad, y esa es una realidad. Y la realidad está en las calles. Entonces no podemos abstraernos de ella, ni tampoco podemos pensar que se van a resolver los problemas por sí solos. Alguien le atribuía a no sé qué presidente, mejor no lo menciono, la frase de que en el Perú, o los problemas, dicen que era Prado. Continúe, por favor. Los problemas en el Perú se resolvían solos, y aquellos problemas que no se resolvían solos, había que dejarlos para la eternidad. No, pues, presidente, las cosas no se resuelven solas.
Tenemos que resolverlas todos los peruanos. ¿Y el Parlamento cómo resuelve las cosas? Algunos parlamentarios trataron de ser mediadores. No funcionó. Buena fe, perfecto. Pero la tarea del Parlamento es la que señala la Constitución. Nosotros expedimos leyes. Alguien quiere modificar la ley de la carrera pública magisterial, que presente su proyecto y lo discutiremos. Pero nuestra función está en presentar proyectos de ley, en sugerir políticas generales, en aprobar esas normas y también en interpelar, pues. ¿Por qué tenemos que abdicar de una función sustantiva de control político y de fiscalización? Esta huelga, presidente, se va a resolver cuando haya mejor concatenación entre todos los poderes del Estado. Y ni siquiera en el Poder Ejecutivo, al interior, hay concatenación. Nosotros tenemos un ministro del Interior que dice un punto de vista, tenemos... Continúe, por favor. Cada presidente. Una ministra de Educación que está de tumbo en tumbo porque ha tenido silencios larguísimos y ha salido solamente a dar algunos conceptos menores sobre el tema de la huelga, pero no la ha enfrentado. Y tenemos un presidente del Consejo de Ministros que un día hace una conferencia de prensa y después 4 días no se sabe a dónde va. A lo mejor se va de vacaciones, se va a descansar, no sabemos, pero el presidente del Consejo de Ministros brilla por su ausencia. Y entonces no se ve conducción. El presidente de la República decide, mañana voy a recibir a los maestros, los recibe y al día siguiente, ya los escuché, sigan nomás. Bueno, esas cosas ¿qué? No se explican. Esas cosas ¿qué? No pasa nada. ¿Y los parlamentarios qué? Miramos al cielo, porque supuestamente nos van a decir obstruccionistas. No, pues, presidente. Las cosas tienen que ir en ese sentido claras. Y se les da justamente la ocasión a los gobiernos para que puedan responder preguntas que se le envían anticipadamente. Cuando la ministra viene a una comisión, ahí sí está sujeta a cualquier vaivén. Ella vino a la Comisión de Educación, tuvo una presentación allí harto conocida, todos los parlamentarios pudieron hablar y a ella no le dicen qué preguntas le van a hacer. Ahí vienen de sorpresa, y vienen interrupciones, y vienen adjetivaciones. O sea, es bien difícil. En cambio acá no, pues, presidente, aquí vienen ya con un pliego, ya saben las respuestas, las traen por escrito, las exponen. Tiene 1 hora, 2 horas para hablar a plenitud. Y se transmite por televisión, al contrario, es una oportunidad. Después vienen las intervenciones de los parlamentarios, que pueden decir lo que quieran, y ella todavía tiene una sola respuesta de 1 hora o 2 horas más todavía. ¿Qué tanto miedo a la interpelación, presidente? ¿Qué tanto miedo, qué tanto temor? Salvo que no se tenga respuesta. Salvo que no se tenga que venir a decir acá, no sé qué hacer. Bueno, si eso pasa, mejor que se renuncie. Entonces no están para ser ministros. Los ministros tienen que saber que parte de su trabajo es venir al Parlamento. Y eso lo sabe la bancada oficialista. Nosotros, como célula parlamentaria aprista, siempre votábamos a favor de todas las interpelaciones que habían durante el gobierno aprista. Y todos los ministros apristas sabían perfectamente que tenían que venir acá. Ninguno de ellos podía decir que la célula votara en contra. Es parte, pues, de la democracia. O que no tengo tiempo, o que estoy en otra. No, presidente. En ese sentido, nuestra bancada va a votar a favor de esta moción de interpelación y va a esperar que en el decurso de los próximos días, hasta el 7 de septiembre, que probablemente se dé esta sesión de interpelación, se resuelva por parte del llamado a resolver el tema, el Ministerio de Educación y el Gobierno, esta huelga. Y solucionada ella, haremos las evaluaciones que corresponda y evidentemente en ese momento se tomarán las decisiones que corresponda también. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor congresista Mauricio Mulder. Según el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del reglamento... No, todavía no. Primero, alguien que se oponga a la moción de interpelación. Tiene 1 minuto las bancadas. Congresista Juan Cheput. Para oponerse, señor Congresista presidente. Cheput, para oponerse a la moción de interpelación. Gracias, señor presidente. Siempre es un placer escuchar al congresista Mauricio Mulder, el cual con bastante didáctica nos ha mencionado y nos ha recordado aspectos anecdóticos de Winston Churchill. Yo quisiera hacer en ese sentido un complemento antes de entrar en el fondo del asunto. Churchill efectivamente fue interpelado en varias oportunidades, enfrentó mociones de censura, pero él tenía la conducción política y la conducción militar la tenía Eisenhower con los aliados. ¿Por qué digo eso? Porque es importante ver cómo se dividen los planos y cómo de esa manera el Estado, cuando tiene que tomar decisiones, tiene que hacerlo en función de las prerrogativas que tiene.
Yendo al fondo del asunto, señor presidente, yo quisiera recordar lo siguiente. La bancada de Peruanos por el Cambio en diversas oportunidades ha votado a favor de la interpelación de sus propios ministros. En ese sentido, yo mismo dije públicamente que era necesario que el anterior ministro, Jaime Saavedra, asistiera a este pleno y le hiciera caso al Congreso, pues comprendemos que el control político es importantísimo y sobre todo es algo de lo cual no puede claudicar el Congreso. Pero tal y como mencionó el congresista Kenji Fujimori, hay una cuestión que tiene que ver con la oportunidad. Y eso me permite recordar al gran sociólogo alemán Max Weber. Max Weber decía que había la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. La ética de la convicción es aquella que nos permite aferrarnos a nuestros principios, pero la ética de la responsabilidad es aquella que tiene que ver con la consecuencia de nuestros actos. En esta oportunidad, este Parlamento tiene que pensar en lo siguiente. ¿Cuál es la ética de la responsabilidad que vamos a tener si votamos a favor de una interpelación? ¿Cuál es el impacto de nuestros actos en la sociedad? ¿Qué imagen se va a tener del Congreso en un momento en el cual hay una huelga, hay un individuo como el señor Pedro Castillo que está soliviantando a la gente, que está generando un caos, que está generando violencia, que está generando destrucción, que está manipulando una serie de profesores? ¿Vamos a ponernos de parte del señor Pedro Castillo? ¿Vamos a dar esa imagen ante la sociedad por buscar una interpelación? Si nos guiamos por la ética de la convicción y de nuestros principios, pues hagámoslo. Y asumamos la consecuencia. Continúe, por favor, continúe. Un minuto. Por supuesto, el congresista Mulder me pide una interrupción, con mucho gusto se la doy, señor presidente. Tiene la interrupción el congresista Mauricio Mulder. Presidente, solo para inaugurar la nueva teoría del congresista Cheput, las interpelaciones solo se hacen cuando hay absoluta tranquilidad. No se hacen cuando hay problemas. Entonces, le propongo que interpelemos, pues, no sé, al director de un equipo de fútbol o al párroco de una parroquia y no a los ministros. Esperemos que los problemas se resuelvan solos y después entonces nosotros nos dedicamos a analizar los temas tranquilos. Presidente, no es así, es al revés. Pero salude esa nueva teoría, a lo mejor la va a poder desarrollar de una manera doctrinaria y clara como lo suele hacer. Gracias. Puede continuar, congresista Cheput. La bienvenida al Mauricio Mulder literato. Pues yo no sé en qué momento he dicho yo de que solamente se den momentos de tranquilidad. Yo no sé por qué apela a la ficción para tratar de contrarrestar mi argumento. Yo jamás he dicho eso. Yo estoy mencionando a Max Weber, que es una persona que habla de la ética y la responsabilidad que tiene que ver con la consecuencia de nuestros actos. Y este Parlamento va a tener la responsabilidad de enfrentarse a la opinión pública si es que insiste en la interpelación y como tal se pone del lado de aquellas personas que están generando violencia. En estos momentos no es oportuna la interpelación. En estos momentos sería ante la opinión pública un motivo de indignación ante este Parlamento. Por lo que se está buscando es que en estos momentos nosotros procedamos a solucionar los problemas del país a través de un trato directo entre la ministra, algunos funcionarios y los sectores que están radicalizados. Por eso es que nos oponemos, no porque vayamos en contra del control político, sino porque creemos que no es oportuno, señor presidente. Gracias, señor congresista Juan Cheput. Tiene el uso de la palabra también para oponerse por un minuto el congresista César Villanueva. Gracias, presidente. Sin duda, por los problemas que hemos escuchado en el sector de educación y mucho más, puede justificar la interpelación de la ministra, qué duda cabe. Sin embargo, eso no significa que estemos rechazando el tema de la interpelación y el derecho a la interpelación. Se puede hacer. Me pide un minuto, presidente, de interrupción con mucho gusto. Interrupción congresista Morales. Y la segunda interrupción, congresista Villanueva le pide congresista Becerril. ¿Está de acuerdo? Ok. Un minuto. Congresista Morales. Un minuto cada uno, pues. Yo le agradezco, colega, a través suyo, presidente. Yo creo que en este momento estamos en una situación en que una ministra tiene que venir a explicar, presidente. Y entonces, ¿cuándo va a venir a explicar? Todo lo que está pasando en este momento con el Magisterio Nacional se tiene que explicar ahora, presidente.
Las nuevas teorías de la ética también dicen, señor presidente, que uno tiene que asumir su responsabilidad de la situación en la cual está encabezando y está bajo su responsabilidad de la ministra. Una ministra que no dialoga, presidente, no va a resolverlo. Entonces, lo que se está pidiendo en este momento, a una situación difícil del país, es que la responsable de la cartera venga a explicar. Y acá se quiere lanzar la teoría de que lo haga después. No, señor, lo tiene que hacer ahora. Y esa es la exigencia de un parlamento y esa es la función de un parlamento. Controlarlo, presidente. Muchas gracias. La segunda interrupción la tiene el congresista Becerril. Gracias, colega Villanueva. Gracias, presidente. Yo quiero preguntar a los colegas que se oponen a la interpelación, dicen que no es el momento. ¿Y cuándo va a ser el momento para interpelar? Cuando ya los niños, los jóvenes han perdido el año escolar. O sea, ¿a eso esperamos? Porque entendamos el momento. La ministra ha roto el diálogo. No hay ningún tipo de conversación. En esas condiciones, ¿la ministra va a solucionar el problema? ¿Quién lo va a solucionar? Así que, por favor, seamos prácticos. La ministra tiene que ser interpelada para que nos diga, sin conversar con los maestros, cómo piensa solucionar el problema. O todos estamos sentados acá, no interpelemos y que los niños pierdan el año escolar. Eso no es correcto. Gracias, presidente. Puede continuar con esta Villanueva. Cuando yo estoy señalando la necesidad de la interpelación es porque nosotros estamos de acuerdo con una interpelación, no nos estamos oponiendo a una interpelación. Lo que nos estamos recomendando a la Asamblea, a este Pleno, es que no es el momento apropiado. Se ha hablado de que los niños más pobres se perjudican con esto. Se dice que la prioridad son los estudiantes, pero acá lo que veo es que hay otra visión de las cosas. Justamente lo que queremos es ver la tranquilidad de los estudiantes, no la tranquilidad de la ministra o del Ejecutivo. Lo que queremos es resolver primero el tema de los estudiantes. Para eso hubo una intermediación, más allá de que se diga que no es nuestro papel. Yo creo que no podemos en una situación de esta naturaleza quitar el hombro a los problemas, sino tenemos que juntarnos ahora. Hemos juntado 5 bancadas conjuntamente con Fuerza Popular para ver el tema de la educación. Tengamos, colegas, la serenidad para tratar un problema tan delicado como el tema de la educación. No es quién gana, quién pierde. No es quién habla primero, quién habla más fuerte. Son los estudiantes. Por eso nosotros no nos oponemos, no vamos a votar en contra, pero sí nos vamos a abstener, porque creemos que no es el momento. Más tarde haremos todas las interpelaciones que quiera. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista César Villanueva. Según el artículo 131 de la